bueno, trabajando en la Almenara y también en la clínica Ricardo Palma. Como clase mía de introducción voy a hacer el tema de evaluación preoperatoria. ¿No? Es la evaluación que hacemos nosotros los anestesiólogos antes de que el paciente ingrese a sala de operaciones. ¿No? Es una consulta preanestésica. Muy bien, generalmente cuando uno entra a consultorio, entra con el temor, con los nervios, sobre todo si nunca se ha operado, y para preguntar, ¿no?, sobre cómo es la anestesia que le van a poner. La mayoría de pacientes tienen más temor al acto anestésico que al acto quirúrgico, ¿no? Entonces estamos ahí para nosotros tranquilizarlo y también decirle lo que exactamente puede suceder. Como vemos acá, cuando uno brinda la anestesia es un acto de estrés, bastante estrés para el paciente, ¿ya? En nuestro consultorio hay muchos pacientes que cuentan toda su vida, ¿no? Inclusive, bueno, hay muchos pacientes ahora que toman antidepresivos. Eso desde el año pasado yo estoy viendo bastante, ¿no? En tratamiento ya, bastante paciente en tratamiento. Entonces, ¿qué es la anestesia? La anestesia no es solo dormir al paciente, ¿no? La anestesia que te produce depresión respiratoria, bradicardia, y si no estás al tanto de cómo está el paciente en el momento, el paciente te puede hacer un paro cardíaco, ¿no? Sobre todo si son pacientes ancianos con enfermedades cardiológicas, que han hecho un infarto reciente, anticoagulados, ¿no? Depende de la comorbilidad de cada paciente. Entonces, para todo esto tenemos la consulta antes de entrar a sala. ¿Qué hacemos en la consulta? Vemos si el paciente, qué grado de riesgo anestesiológico tiene, ¿no? El paciente puede ser sano, sin ninguna enfermedad, ese es un riesgo anestésico 1. El paciente puede tener alguna patología, sobre todo hipertensión, diabetes, asma. Tenemos ya un grado de riesgo 2 para nosotros, ¿no? Pero que son controlados, ¿no? En el riesgo 3 ya van pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, pero sin control. Ya esto vamos a ver posteriormente en las otras diapositivas. Para que un paciente entre a sala de operaciones, acuérdense bien porque esto es importantísimo, tiene que tener ayuno. Ahora, ¿qué es el ayuno? Porque muchos pacientes me dicen, ¿y qué es ayuno? ¿No? Hay algunos que tampoco no saben qué es ayuno. Es no comer nada, ni sólidos ni líquidos, un mínimo de 8 horas antes, ¿no? Es lo que necesita el estómago para poder vaciarse. Inclusive, sin comer 8 horas, el estómago te tiene unos 200 a 300 mililitros, ¿no?, de líquido o de comida que todavía queda, ¿no? Entonces, de todas maneras, se podría aspirar, pero ya es poco en comparación si se hubiera comido el paciente, ¿no?, o si hubiera tomado desayuno. ¿Ya? Entonces es importante. ¿Qué vemos también en la consulta? Si el paciente es un riesgo de intubación difícil. Cuando nosotros damos anestesia general, tenemos que poner un tubo por la boca que llegue hasta la tráquea, ¿no?, y llegue justo en la bifurcación de la tráquea. ¿Para qué? Para que oxigene ambos pulmones y nosotros podríamos ventilarlo, ¿no?, con un ventilador que hay en la máquina ya de anestesia. ¿Por qué? Porque al paciente lo relajamos. Al poner un relajante deprimimos la función respiratoria, ¿no? El paciente no va a respirar y nosotros tenemos que hacer los magos de la respiración tratando de dar una frecuencia respiratoria normal y una frecuencia cardíaca también, ¿no? Muy bien. También podemos corregir nosotros las patologías que tiene el paciente. Si es un paciente hipertenso, es mucho mejor que tome su pastilla antes de ingresar a sala. Eso ya estamos conjuntamente con el cardiólogo en coordinación, y ya en el riesgo quirúrgico cardiológico le pone que tome su pastilla para la presión, ¿ya? Si toma anticoagulantes, eso se cierra por unos 5 a 7 días, ¿no? De repente es un paciente cardiológico que toma su losartán, ¿no?, que ahorita es lo que toman más, y su aspirina. Entonces la aspirina habría que decirle que no tome, ¿ya?, mínimo una semana. Pero el antihipertensivo sí. Preguntamos sobre las alergias, que es otro punto importante, ¿no?, para no ponerle al paciente la medicación que en algún momento le cerró la glotis, la laringe, ¿no?, o de repente se enronchó, ¿no?, le empezó a salir ronchas por toda la piel. Eso se pregunta, ¿no? Eso sí, los pacientes te lo dicen directamente porque ya les ha pasado, ¿no? Muy importante.
Y dependiendo de la cirugía que se va a realizar el paciente, nosotros le decimos qué tipo de anestesia le vamos a poner, ¿no? Si son cirugías que van de la cintura hacia arriba, ¿no?, hacia la cabeza, una craniotomía, por ejemplo, tiene que ser anestesia general, ¿ya? Si es laparoscópica, también, todo es anestesia general. Solo son anestesias regionales, que significa solo te vamos a anestesiar las piernas, nada más, ¿no?, de la cintura hacia abajo, las dos piernas. Eso se hace más que todo para cirugías traumatológicas, ¿no?, cuando se operan de la cadera, de la rodilla, si se operan de hernia inguinal, que sea abierta, ¿no?, convencional, se puede poner la anestesia regional, ¿ya? Eso lo vamos a hablar posteriormente de los tipos de anestesia. ¿Y qué más hacemos con el paciente? Le hacemos firmar un consentimiento, así como se firma el consentimiento con el cirujano, ¿no?, de la operación que le van a realizar. También en consultorio le hacemos firmar el consentimiento del tipo de anestesia que le vamos a poner, ¿no? Inclusive le ponemos abajo los pormenores, ¿no?, que puede tener el paciente en el momento de intubación, puede tener espasmo, hipoxia, paro cardíaco, todos los pormenores, ¿no? A veces se van más asustados que tranquilos, pero hay que decirles la verdad, ¿ya? Toda operación es un riesgo, ¿no?, por más pequeña que sea. Muy bien, entonces estamos en el proceso 1 de preoperatorio, ¿no?, donde vemos nosotros la evaluación preanestésica, los riesgos del paciente, y también si es un paciente demasiado tenso, la premedicación. ¿Qué es la premedicación? Que el paciente tome algo para dormir o para relajarse un día antes, ¿no? Una noche antes puede tomar alguna pastilla. Generalmente nosotros le damos el bromazepam, ¿no?, el lorazepam. Hay pacientes que ya nos preguntan, ¿no?, ¿tomo esta pastilla? ¿Puedo seguir tomándola? Si es un relajante, un ansiolítico, puede tomar, ¿no?, media pastillita. ¿Por qué no mucho? Porque al día siguiente que se le va a poner la anestesia, todos los medicamentos que le ponemos son depresores del sistema nervioso central, ¿no? Entonces no queremos que no despierte, ¿no?, o que demore en despertar, ¿no? Todo paciente va a despertar sí o sí, pero puede demorar un poco más. El transoperatorio ya es cuando estamos en la cirugía, y el posoperatorio cuando el paciente ya va a la unidad de recuperación, ¿no?, ya operado. Muy bien, entonces las múltiples drogas que nosotros ponemos, miren, como les dije, va a dar disminución de presión del sistema nervioso central. ¿Y qué más les dije? Que te producía bradicardia, ¿no?, puede producir hipotensión, depresión respiratoria, todas esas cosas. Y dependiendo la cirugía, puede agredir a varios órganos, generalmente una esplenectomía, ¿no?, o una cirugía de hígado, agrede varios órganos y pueden sangrar en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un paciente con insuficiencia renal, para que este paciente entre a operarse debe haberse dializado un día antes, porque si no, no va a haber un buen funcionamiento, ¿no?, porque esos riñones no sirven. Entonces tiene que estar dializado un día antes, ¿no?, en el caso de los pacientes con insuficiencia. Y los tipos de consulta que tenemos, la que es para paciente electivo, cirugía electiva, que puede ser semanas antes, no mucho tampoco, porque una vez me tocó un paciente que vino a consultarse y lo operaban en 2 meses. Hasta que pasen 2 meses el paciente pudo haber tenido cualquier cosa, ¿no?, hasta infartarse, hacer cualquier enfermedad, etcétera, etcétera. Pero siempre se le dice, ¿no?, usted tiene que entrar sano, sin resfrío, sin tos, mucho menos que no tenga tos con flema, ¿no? Si tiene estas cositas, hablar con su cirujano para que posponga la operación, ¿no? Todo paciente tiene que entrar sano en cirugía electiva. Si es emergencia, va a entrar así tenga todo eso, ¿no? De repente un apéndice, el paciente está con una faringitis, una tos con secreción, tiene que entrar sí o sí. La visita previa se hace a los pacientes que son más riesgosos, de repente los anticoagulados, para ver si no dejó de tomar su pastilla, para preguntar algunas cosas, ¿no? La evaluación rápida es la que hacemos en la emergencia. Pacientes que vienen por emergencia ya no van a pasar por consultorio, ¿no? Se les evalúa ahí mismo en la emergencia, o si no, ya en un servicio que tenemos que es preanestesia, donde le ponen la vía endovenosa, antibiótico, etcétera, etcétera, y ahí los evaluamos, ¿no? Es una evaluación más rápida por lo mismo que es una emergencia.
Muy bien, y los órganos que nosotros evaluamos, número 1, el respiratorio, ¿no? Preguntamos si es asmático o no, ocultamos, ¿no? Si no tiene tos, si no tiene resfrío, todo eso se pregunta. En el cardiológico tomamos presión y ahí mismo sale frecuencia cardíaca, ¿no? Al tomar la presión. Y también vemos la hoja que nos manda el cardiólogo con su riesgo quirúrgico, ¿no? Donde también él pone la presión y la frecuencia cardíaca, ¿no? Si tiene algún bloqueo, si toma anticoagulantes, ¿no? Cuántos días tiene que dejar de tomar, etcétera, etcétera. Excretor, en la función renal, lo que más vemos son la urea y la creatinina. Eso nos va a dar la calidad de función del riñón. Y si es un paciente con insuficiencia renal, por más que esa urea y creatinina estén elevadas, tiene que ingresar a sala porque no las va a tener más bajas, ¿no? El paciente con insuficiencia renal quiere decir que no se va a ver ureas y creatininas bajas, más bien altas, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta cuando se conversa con el paciente, ¿no? Las enfermedades que sufre. Examen de orina también les tomamos, está dentro del paquete de exámenes prequirúrgicos. Glicemia, muy importante, ¿no? Sobre todo en los diabéticos, pero se les toma a todos. Hematológico, siempre va un hemograma para ver la hemoglobina y qué más, algo que es muy importante para cada paciente. Cuando ustedes van a hacerse algún chequeo o algo, siempre les van a pedir su grupo sanguíneo, ¿no? Sobre todo si van a entrar a centro quirúrgico, operarse, el grupo sanguíneo tienen que tener, ¿sí? Neurológico es el estado mental, ¿no? Hay pacientes, como les digo ahora, con varios factores de depresión, pacientes que toman ansiolíticos. En estos pacientes es mejor dormirlos, ¿no? Por más que se ponga una anestesia regional, porque es una cirugía de rodilla, por decir, es mejor dormirlos, ¿no? Porque los pacientes, entrar a sala de operaciones, no sé si alguien se habrá operado alguna vez, es un poco estresante, ¿no? Eso es lo normal. Y los resultados que se vayan a tomar les deja unos 3 meses de tiempo para que ustedes se operen. ¿Ya? Vale por 3 meses, a menos que el paciente se haya enfermado, esté con tos, haya hecho un infarto, ¿no? Varias cosas así, entonces volvemos a tomar otro riesgo cardiológico, otros exámenes, ¿no? Si ha sido todo normal, sigue con los mismos exámenes que valen para su cirugía. Muy bien, entonces dentro de los factores dependientes del paciente, lo que ya les dije, las patologías, sobre todo hipertensión, diabetes y asma, ¿ya? Esto va en relación con la reserva funcional de cada paciente. Factores relacionados con la cirugía, dependiendo de cuán riesgosa es la cirugía, ¿no? Cirugía de cadera o cirugía cardíaca, las cardíacas de hecho que son más sangrantes, ¿no? En cirugías cardíacas uno pasa 10, 12 paquetes globulares, por un decir, en las caderas 2 o 3 paquetes globulares. En cambio una cirugía de apéndice no se pasa nada, ¿no? Porque es una cirugía como es la laparoscópica, ¿no? Es un método ya antiguo que se usa, que está en toda boga ahora, todo se hace vía laparoscópica, también porque no sangran, ¿no? Son pequeñas incisiones a través del ombligo y a los costados que no sangran absolutamente nada. Y los factores relacionados con el entorno es sobre todo a qué hospital y a qué clínica se van a ir a operar, ¿no? Uno tiene que estar seguro dónde va a ingresar porque está en juego su vida, ¿no? En la cirugía puede pasar cualquier cosa, en el acto anestésico también, y uno tiene que tener cuidado dónde va a ir a operarse, ¿no? Sobre todo si es una cirugía electiva. Hay que tratar de ver que sea una clínica o un hospital. Bueno, en el hospital ni decir, ¿no? Los hospitales tienen de todo, pero hay clínicas pequeñas que no pueden tener de todo. ¿Qué es lo importante que tenga? Un buen desfibrilador, ¿no? Porque siempre eso ya está catalogado por su salud, por la Joint Commission, ¿no? Por la seguridad del paciente. Toda clínica, todo hospital tiene que tener desfibrilador en sala, ¿ya? El equipamiento es muy importante y que tenga una recuperación, donde haya en recuperación un anestesiólogo, una enfermera y un técnico, porque el paciente que sale de operarse es un paciente que va a estar despierto, sí, pero en cualquier momento se puede volver a dormir, puede atorarse, ¿no? Con la misma saliva, puede hacer un paro respiratorio, y entonces tiene que haber personal calificado.
Muy bien, esto es lo que les estaba comentando del riesgo anestésico, ¿ya? La Asociación Americana sobre la Seguridad del Paciente. Y vamos a ver cuántos tipos de riesgo anestésico hay. El ASA1, así como le llamamos, es un paciente normal que no tiene ninguna enfermedad, ni ha padecido nunca hasta el momento de ninguna enfermedad. El ASA2, paciente con una enfermedad sistémica moderada, como ya les dije, la diabetes, hipertensión, acá también entre el asma, obesidad está catalogado como un riesgo 2, ¿no? Porque el paciente obeso, ¿qué puede tener? Todo: hipertensión, diabetes, ¿no? Por el aumento de peso, triglicéridos altos, colesterol alto, ¿no? Generalmente se operan de rodilla estos pacientes, ¿no? Porque son tan obesos que ya el cuerpo no aguanta, ¿no? Esa rodilla no aguanta, hay que ponerle prótesis. Gestación también está dentro de un riesgo 2. ¿Por qué motivo? Porque toda la fisiología del humano cambia en una paciente gestante, ¿no? Por la compresión que hace también el bebé cuando crece esa barriga. ASA3, paciente ya con enfermedad sistémica, pero que limita a la persona. Un infarto, ¿no? De miocardio reciente, EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y angina, ¿no? Una angina de pecho. ASA4 con enfermedad discapacitante, que es una constante amenaza diaria para la vida, ¿no? Acá entran los de insuficiencia renal, ¿no? Porque estos pacientes tienen que estar dializándose todos los días. Insuficiencia cardíaca congestiva también, ¿no? Patología cardíaca. ASA5 es un paciente moribundo, así los llaman generalmente a los pacientes que vienen por aneurismas rotos, tanto cerebral como abdominal, ¿no? Cuando viene un paciente con aneurisma roto, es más de un 50% de mortalidad, ya en sala de operaciones. De repente puede salir vivo de sala, pero ya va a la unidad de cuidados intensivos y muere pues el primer día, ¿no? Las 24 horas. Así hemos tenido un caso hace 2 meses en la clínica, un paciente con aneurisma roto. Salió, bueno, le hicieron toda la cirugía, salió bien de sala, pero ya en recuperación murió al siguiente día, en la UCI, perdón, ¿no? En la UCI murió al siguiente día. En ese paciente pasamos 15 paquetes globulares, 10 crioprecipitados, plasma también, 10 plasmas, ¿no? Bolsas, pasamos de todo al paciente. ASA6 es un paciente ya con muerte cerebral, que ya lo catalogan para ser donante, ¿no? Hacen todos los exámenes necesarios y va a estar catalogado para ser donante. Y dependiendo del riesgo que tenga, va a ser la mortalidad, ¿no? De cada persona. ASA1 hasta el 0.08 no es demasiado, ASA2 hasta 0.4, a partir de ASA3 ya va subiendo, ¿no? 4.3, ASA4, los pacientes renales que están incluidos ahí, ¿no? Hasta 23%, ¿no? De mortalidad. El ASA5, como les dije, miren, más del 50%, ¿no? Los pacientes que vienen con aneurisma roto. Ahora, la evaluación cardiovascular lo hace el cardiólogo. ¿Ya? El cardiólogo ya nos trae la hoja firmada por él con un electrocardiograma, ¿no? Que le toman ellos mismos y nos da un resumen de todo lo que he encontrado en ese paciente, ¿no? Aparte de la presión, frecuencia cardíaca, en el electrocardiograma que puede ver si tiene taquicardia sinusal, si tiene bloqueo, si tiene bradicardia, todo eso nos pone en el informe. Muy bien. Bueno, ahí vemos, ¿no? Electrocardiograma, si tiene alteraciones del ritmo, si es un ritmo normal, cambios debido a isquemia cardíaca, si de repente el paciente ha sufrido hace poco de un infarto, alteraciones de conducción, los bloqueos también, ¿no? De rama, y alteraciones por terapia con digitálicos o electrolitos. ¿Ya? Lo que hacen los cardiólogos es mandarnos con todas las especificaciones ya de la enfermedad del paciente. Generalmente en los pacientes jóvenes lo que más se encuentran es la taquicardia. Hay muchos pacientes jóvenes que sufren de taquicardia, y más con el nerviosismo y el estrés de entrar a la sala de operaciones, entran con una frecuencia cardíaca bien alta, hasta 120, 130, ¿no? De frecuencia. ¿Ya? Muy bien. Y ellos también tienen sus grados, ¿no? De seguridad para el paciente.
Grado 1 cuando es un paciente sano, solo hablando cardiovascularmente, ¿no? Porque de repente es diabético, pero cardiovascularmente no tiene nada, ¿ya? Esto es solo hablando por el lado del cardiólogo. Grado 2 con enfermedad cardiovascular, pero que no afecta, que está controlado, ¿no? El paciente toma su antihipertensivo. Aquí, ¿cuál está? La enfermedad de hipertensión. El paciente toma su antihipertensivo y años de años tiene que seguir tomando. Grado 3 con enfermedad ya cardiovascular que afecta, ¿ya? Grandemente, puede ser una insuficiencia cardíaca. Y grado 4 ya grave enfermedad que compromete la vida. De repente puede ser un infarto miocárdico reciente o también una insuficiencia cardíaca crónica ya, ¿no? Crónica. Dentro del sistema respiratorio se le toma una placa de pulmones, ¿no? Una placa de pulmones para ver, sobre todo si es un paciente asmático, si es un paciente que ha sido operado anteriormente de un pulmón, muy importante que se le tome su placa de pulmones. No solo eso, sino si se le encuentra algo anormal, se le manda una interconsulta con el neumólogo, ¿no? Para que el neumólogo nos dé el pase para poder operar a este paciente. Y en estos pacientes que sufren de alguna enfermedad pulmonar o operados del pulmón, es mucho mejor ponerles una anestesia regional, ¿no? La mitad del cuerpo, para no agarrar los pulmones para nada. Siempre y cuando se opere de algo, ¿no? Donde se le pueda poner anestesia regional. Inclusive se le indica para que se haga una espirometría. Bueno, aquí, como les digo, las rayos X, ¿no? Que se le toma. Algo muy importante, miren en lo que se ve acá al lado derecho, es que puede tener el paciente una desviación en la tráquea. Hace unos años murió un paciente en una clínica chiquita, ¿no? Una clínica pequeña, no me acuerdo del nombre. Era un paciente chiquito, ¿no? Medio jorobadito, y nadie le tomó una placa, ¿no? Una placa de pulmones. Y no solo fue eso, sino que en los pulmones tú los ocultas, ¿no? Le haces la ocultación y está perfecto. Pero no tomarle la placa, no vieron que tenía el paciente una desviación en la tráquea, ¿no? El paciente jorobado, medio deforme, tenía desviación en la tráquea y en el momento de la intubación no se pudo intubar, ¿no? No veían la glotis bien, no se pudo intubar. De repente la clínica no tenía todo lo necesario para tener al paciente ventilándolo bien y el paciente muere, ¿no? De operarse. Entonces todas estas cositas tienen que ustedes estar seguros, ¿no? Dónde se operan y que se le hagan todos los exámenes respectivos. Los grandes fumadores, que felizmente ya ahora ha bajado, ¿no? Pacientes fumadores, sí o sí hay que tomarles su placa de pulmones y la espirometría, ¿no? Para ver qué tal funciona ese pulmón, a ver cómo vamos, ¿ya? Mal estado general, cuando son pacientes con EPOC, ¿no? Edad avanzada, en los pacientes obesos de 120 kilos, ¿no? Para arriba, que generalmente se hacen las bandas gástricas, estos pacientes tienen que tener su evaluación por neumología. EPOC, infecciones respiratorias, en asma, ¿no? De todos estos vamos a necesitar la evaluación posterior del neumólogo. Endocrinológico, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿no? En un paciente diabético, ¿qué se hace? 6 de la mañana se pide una glucosa, aparte de sus exámenes preoperatorios, que ya le han tomado dentro de ellos la glucosa. Antes de que ingrese a sala se le pide una glucosa, un hemoglucotés, ¿no? Con las máquinas pequeñas, y con eso vamos entrando con una basal. Posterior a que sale de sala de operaciones, igual la enfermera le va a tomar otra glucosa, ¿no? Glucosa postoperatoria. Generalmente siempre va a estar alta por el mismo estrés quirúrgico que eleva la glucosa, ¿ya? Pero si está demasiado alta, hay que tratar, ¿no? de tratar al paciente, porque no puede estar con una glucosa demasiado alta. Esto es lo que se refiere al examen de orina que también tomamos en los pacientes, ¿no? Para ver si hay alguna infección urinaria, sobre todo si el paciente tiene sangre en orina, ¿no? Lo que nos puede decir de que tenga cálculos. En esos dos casos se puede tomar, y ya posteriormente, si ven otra cosa mayor, ya se pide la interconsulta al urólogo, ¿no? Para que ya pida otros exámenes necesarios. Pero dentro del prequirúrgico solo va un examen de orina simple. Ni urocultivo pedimos, solo un examen de orina simple. De repente sale demasiados gérmenes
en orina, leucocitos, generalmente son los gérmenes que salen ahí, más de 20 a 30, y hay que tomarle un urocultivo. Esto más que todo porque en nosotras las mujeres es un poco difícil descartar un apéndice de una patología, por ejemplo, de ovario, ¿no? O una endometriosis, y siempre se nos va a tener que tomar examen de orina sí o sí para ver si de repente no es solo por nivel urinario y nos estamos confundiendo que sea un apéndice, ¿no? Generalmente es así. Y para nosotros terminar con el paciente, como les dije, les hacemos firmar el consentimiento. Este es un consentimiento, si ahí lo veo, de anestesia general, ¿no? Ahí se le explica que al paciente se le va a poner un tubo en la boca, que tiene que tener tantas horas de ayuno, que posteriormente a la cirugía va a tener náuseas, tembladera por el frío, ¿no? Maderas, mareos y vómitos, ¿no? Esto es lo que puede pasar posterior, ya en recuperación. Pero tenemos nosotros las mantas térmicas que calientan al paciente, podemos ponerle su Gravol, varias cosas para contrarrestar todo esto. Y el paciente de recuperación no se puede ir con dolor, ¿no? Nosotros mandamos a todos los pacientes a piso sin dolor, absolutamente, ¿ya? Esto es lo que vemos más nosotros en recuperación, que respire bien. Al inicio se le pone oxígeno, pero luego debe estar con una saturación de oxígeno de 99, ¿no? Sin la máscara de reservorio. Tiene que tener una buena función renal, ¿no? El paciente ya haya miccionado. Y bueno, no tener ni náuseas ni mareos, y tampoco frío, ¿no? El paciente se va con la manta térmica, si es posible, hasta su habitación. Siempre cuando uno sale de sala de operaciones, como ahí tenemos a 19-20 grados generalmente del aire acondicionado, ¿no? Entonces todo paciente sale pero frío. Hay que ponerle la manta térmica, ya sea en sala de operaciones o en recuperación, ¿no? Es mucho más duradero ponerle en recuperación, porque en recuperación va a estar mínimo 2 horas a 3 horas. Y ese es el tiempo de recuperación que nosotros observamos a cada paciente. Muy bien, se firma el consentimiento informado, en este caso para anestesia general. Si es un paciente menor de edad, ya el papá o la mamá lo firma de nosotros como anestesiólogos y firma del paciente, ¿no? Su DNI, la hora y fecha en que está firmando, y la huella digital, ¿no? del paciente adulto, o si no de la mamá, ¿no? Si en caso de niños. Y como ven el dibujito, es para la anestesia epidural, ¿ya? Anestesia epidural o general, que generalmente siempre lo ponemos para cesáreas, ¿no? Para cesáreas siempre va a ser este tipo de anestesia, porque la paciente no se puede dormir. ¿Qué pasa si la dormimos? ¿Cómo va a salir el bebé? ¿No? Todo pasa al bebé. El bebé también sale durmiendo, ¿no? Sale con un Apgar, nos dicen sale con un Apgar 6, 7, debe salir con un Apgar 9, ¿no? Que significa salir llorando, despierto, ¿no? Hasta los bebés miccionan, ¿no? Apenas salen, ya se ponen a... Entonces ese es un bebé que está totalmente despierto, y así debe de salir. Si dormimos a la mamá, el bebé va a salir totalmente deprimido, ¿no? Ese es lo más importante, por eso es lo que ponemos anestesia regional. Dentro de las regionales tenemos la epidural o la raquídea, ¿ya? Estos 2 tipos de anestesia. Y en la otra clase que me toca va a entrar anestesia regional. Ya, por si acaso, esta es la clase que va a entrar para el examen, ¿no? El lunes 12 es el examen, ¿no? Solo, bueno, al menos de mi parte va a entrar solo esta clase, porque es la clase que he dictado. Ya la siguiente fecha que nos toque, tengo que dictar de todas maneras las 2 que quedan, ¿no? Yo tengo 3 clases y ya serán para el segundo examen, ¿no? Ya, muy bien. Como les digo, en preanestesia nosotros reevaluamos al paciente, vemos si tiene todo correcto, su consentimiento firmado, todo. De repente han firmado por anestesia regional y al final se echan para atrás, ¿no? Me dice, doctora, mejor duérmame, ¿no?
quiero ver nada, no quiero sentir nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Se le da esa opción también, pero nos tiene que firmar en ese momento el consentimiento para anestesia general. ¿Ya? Solo cambiamos el consentimiento si al final se decide por otro tipo de anestesia. Entonces, ¿cómo el paciente debe entrar a la sala de operaciones? Si el paciente viene temprano, generalmente le dicen que venga ya duchándose, o si está hospitalizado ya en piso, ¿no? Las enfermeras lo ayudan a ducharse o darle su baño de esponja, etcétera, etcétera. Y eso es lo primero que hacen en el piso las enfermeras. Y los ayunos, cuando es líquido, agua pura, ¿no? Sin azúcar, sin nada, agua pura, son 2 horas. ¿Ya? Cuando hay leche materna, 4 horas, o también líquidos con azúcar, porque el azúcar enlentece, ¿no? la salida del líquido, entonces es mejor tomar sin azúcar. Y el ayuno de sólidos, como les he dicho, 8 horas. ¿Ya? Si el paciente se tomó su pan con queso, con su jugo de tanto, que muchos pacientes han venido así, ¿no? Para operarse, se suspende la cirugía, ¿no? Al menos que quiera operarse, pues 4 de la tarde, ¿no? Viene a operarse 7 de la mañana, lo pasamos hasta las 4 de la tarde. O si tiene tiempo, se lo opera esa hora. Ingresé a la cirugía 1 hora antes porque llega al servicio de preanestesia, donde le van a poner la vía, le ponen las vendas en las piernas. ¿Por qué motivo ponen las vendas en las piernas? Porque es un paciente que va a estar inmóvil, no sabemos si 2 horas, 3 horas, o en el caso de las operaciones de columna, 6, 7 horas, ¿no? Entonces es un paciente que puede hacer en algún momento trombos, por eso ponemos la venda. Y hay otras medias que son para trombos especialmente, medias elásticas como las de las varices, ¿no? Son medias también que tienen los grados exactos para apretar la pierna. Bueno, vemos que tenga una historia clínica completa, por supuesto, porque sin eso no entra, todos los exámenes de laboratorio y el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Con todo esto el paciente recién puede entrar a hacer operaciones, teniendo todo en regla. En preanestesia lo que hace la enfermera es canalizar la vía, ¿no? Ponerle una vía periférica, como hemos estado practicando ahí en el laboratorio, evaluar la historia y ver si hay algo que falte, ¿no? Luego lo trasladamos en una camilla, que es lo que tenemos en preanestesia, hasta sala de operación. Ahí lo tenemos que trasladar a otra cama quirúrgica, ¿ya? Son 2 traslados ahí. Y ya empezamos con la monitorización. ¿Qué es lo mínimo que monitorizamos? La frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, presión arterial y temperatura. Y ahora lo que estamos monitorizando es monitorización de la hipnosis.